Muy bien, queridos estudiantes, pasamos al siguiente problema, problema número 4. Dice, durante el actual periodo de aislamiento social decretado por nuestro presidente Martín Vizcarra, ¿saben cuál es el segundo apellido de nuestro presidente? Martín Vizcarra. ¿Cuál es el segundo apellido? Cornejo, ¿no? Martín Alberto Vizcarra Cornejo. El profesor Rommel. ¿Quién es Rommel? Rommel Vargas Villavicencio, coordinador académico del Víctor Raúl. Dice, el día viernes 17 de abril de 2020 puso a la venta en el mercado Modelo de Sullana cierta cantidad de pollos. Cierta cantidad, no me dice cuántos. Muy bien, al primer cliente le vende los 3/4 de la cantidad de pollos que tiene. Más tarde, vende los 3/4 del resto. O sea, un segundo cliente le vende los 3/4 de lo que quedaba, dice del resto. Muy bien, retornando a casa con 16 pollos. Al final de la jornada, don Rommel se va a su casa con 16 pollos. Pregunta, ¿cuántos pollos llevó al mercado Modelo el profesor Rommel? En ese tipo de problemas, cuando yo tengo una cantidad final y no me dan el inicio, voy a utilizar como estrategia el método del cangrejo. ¿En qué consiste este método, profesor? Voy a comenzar de atrás hacia adelante, pero en el orden inverso de las operaciones. Muy bien. Si leemos el problema, yo te pregunto, tenemos la respuesta final, que Rommel regresó, tenemos ese dato final, regresó con 16 pollos y queremos saber cuántos pollos tenía al inicio, cuántos pollos llevó al mercado. Yo digo, 16 por 4. Profesor, no entiendo, ¿por qué le pones por 4? Recuerda que al segundo cliente le vende las 3/4 partes del resto. Fíjate, si yo digo, vendo 3/4, ¿qué significa esto, profesor? Explíqueme. Que la unidad la va a dividir en 4 partes iguales. Si él está vendiendo 3/4 partes, ¿cuánto le queda? 1 de 4. Por eso le queda 1 de 4. Pero no siempre van a estar con esos dibujitos, ¿verdad? Porque ya tu nivel de conocimiento es un poco más complejo, más abstracto. ¿Cómo lo saco mentalmente? Si vendí 3/4, ustedes van a decir, ¿cuánto me queda, profesor? 4 menos 3, 1 de 4. Gráficamente, vendí 3, de los 4 me queda 1 de 4, un cuarto. Pero como estoy en el método del cangrejo, te pregunto, ¿cuál es el inverso de un cuarto? El inverso de un cuarto, profesor, es 4 sobre 1. ¿Y cuánto es 4 entre 1? 4. Por eso es que yo multiplico por 4, te explico. 16 por 4, 64. ¿Listo? 64. Pasamos entonces a la siguiente parte. Estamos ahí en el segundo cliente. Al primer cliente, ¿qué dice el primer cliente? Que también le vendió, ¿qué cosa? Al primer cliente le vende los 3/4 de la cantidad de pollos que tenía Rommel inicialmente. Lo mismo que el anterior. Si le vendí 3/4, ¿cuánto me queda? Un cuarto. El inverso de un cuarto, 4 entre 1. 4 entre 1, 4. Por eso es que multiplico ahora 64 por 4, 256. Entonces, la respuesta es, el profesor Rommel llevó 256 pollos. Pero recuerda que en la resolución del problema, una parte importante quedó, no debemos obviar nunca. ¿Cuál es, alumno, que siempre te lo menciono? La demostración, ¿verdad? Porque si no llego a demostrar lo que estoy haciendo, el estudiante se puede quedar con dudas. Y eso es lo que los profesores de matemática no debemos dejar, ¿no? No debemos permitir que el estudiante se quede con dudas. Debe quedar claro. Voy a hacer una demostración. ¿Qué cosa voy a demostrar? Mira, ve. Yo ya sé que tengo 256 pollos, Rommel. Se va al mercado y el primer cliente viene y le vende, ¿cuánto? Las 3/4 partes. ¿Qué cosa significa 3/4 partes? La voy a multiplicar por 256. Quiere decir que 256, si quieres entenderlo así, la va a dividir en 4 partes iguales. Y luego de esas 4 partes iguales va a tomar 3. ¿Ya? Entonces yo puedo decir esto. 256 entre 4, ¿cuánto me da? 64. Y 64 por 3, ¿cuánto es 64 por 3? 192. Te explico ahora. Quiere decir que el primer cliente le vendió 192 pollos.
¿Pero cuánto sería al inicio? 256. ¿Cuánto me queda? Resta 256 menos 192 te da 64. ¿Listo? Tenía 256. Le vende 192. ¿Qué decimos? 6 menos 2, 4, 25 menos 19, 6. Entonces le queda 64. Segundo cliente. De estos 64 pollos le vende las 3 cuartas partes. Las 3 cuartas partes de 64. Multiplico 3 cuartos por 3 cuartos por 64. Te pregunto, 64 entre 4, ¿cuánto te da? La mitad de 64 es 32 y la mitad de 32 es 16. Y 16 por 3 te da ¿cuánto? 48. Quiere decir que el segundo cliente en realidad le ha vendido ¿cuántos pollos? 48. Si tú tenías 64 y le vende 48, ¿cuántos le quedan? ¿Qué vas a decir? Una operación aritmética. 64 menos 48, 16. Y con esos 16 pollitos, pues ya vendió lo suficiente. También el profesor Rommel necesita descansar. Se los llevó a su casa. Se llevó 16 pollos. ¿Listo? Espero contribuir de esta manera en su preparación académica en el área de matemática. Gustoso de servirlo siempre. Quiero agradecerles por su atención y sepan que en este periodo de aislamiento me esfuerzo por llegar desde mi casa hacia ustedes de alguna manera. Y gracias también al apoyo de mi hija, que en este momento me está grabando. Quizás existan algunas dificultades en la grabación o en el audio, pero entiendan que pese a las adversidades, bueno, cuento con los medios que tengo a mis manos, con lo que yo tengo, trato de hacer lo que buenamente puedo. No es una afirmación profesional, ¿no? Pero lo que vale es la intención de llegar hacia ustedes, que es con el mayor cariño y el mayor agrado. Buenas noches. Gracias.